Buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar sobre la derogación expresa de las normas jurídicas. ¿Qué significa derogar una norma? Actualmente, los sistemas jurídicos desarrollados se caracterizan por ser sistemas dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? No significa únicamente que sea dinámico porque las normas generalmente son cambiantes, sino que es dinámico el sistema jurídico completo. ¿En qué sentido? En que muchos de estos incluyen o regulan la misma forma de cambio que va a tener el sistema jurídico. Es decir, dentro de sus propias normas se regula cómo va a cambiar, qué procedimiento se va a usar y quiénes son las personas que pueden cambiar una norma o no. La derogación, por tanto, es una figura jurídica a través de la cual una ley posterior deja completamente sin efecto una ley anterior. Su función es la de determinar qué normas han quedado sin efecto como consecuencia de actos derogatorios realizados por quien es el titular de la potestad de dictar nuevas normas. Esto se tiene que aclarar porque no es que cualquier persona va a poder derogar una norma. Si, por ejemplo, la norma que se va a derogar es una ley, entonces únicamente se puede derogar a través de otra ley. Y para eso, la persona el ente que está autorizado para eso es, por ejemplo, la asamblea, que ellos son los que emiten las leyes. Entonces, si vamos a derogar una ley, no puede ser derogada sino por otra de su mismo nivel. Existen muchos tipos de derogación. Nuestro Código Civil no define exactamente qué es derogación, pero tiene varios artículos que hacen referencia al tema y sí queda claro que en nuestro sistema jurídico tenemos la derogación tácita y la derogación expresa. En este video vamos a tratar específicamente sobre la derogación expresa. La derogación de la norma es la cesación de su vigencia por efecto de lo dispuesto en otra norma posterior. Es importante que tengamos muy claro que aquí lo que cesa es la vigencia. ¿Qué quiere decir? Que la norma, aunque siga existiendo, deja de ser aplicada. ¿Por qué? Porque perdió vigencia. En el artículo 35 de nuestro Código Civil habla de que la Constitución es una ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente. Es decir, que toda constitución anterior o ley anterior a ella queda completamente eh, deshecha. Con respecto a las leyes que tienen una duración indefinida, el artículo 36 del Código Civil habla de que para existir, que se estima insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores. ¿Qué quiere decir? Que si se deroga expresamente porque el legislador así lo dispuso, o si sale una ley nueva que es completamente contraria a la ley anterior. Entonces allí ya se habla de una derogación de la norma. ¿Por qué? Porque no puede haber contradicción entre las normas. La derogación es expresa cuando una ley nueva deroga a la antigua porque lo dispone expresamente. O sea, que una norma, para que pueda derogar a otra, tiene que decir tal cual cuál es la parte que se va a derogar. Esta derogación, por eso, puede ser total o puede ser parcial. Puede referirse específicamente a una ley determinada o genéricamente a todas las disposiciones que se opongan a una nueva ley derogatoria. Vamos a suponer, si se habla de una ley que esté vigente con respecto a un tema de salud, por ejemplo, vamos a suponer el tema actual que es el del COVID. Salió una ley hablando de cuestiones que se tienen que regular por el tema de la salud del COVID. Entonces sale una nueva ley del mismo tema, entonces esa nueva ley va a derogar la anterior. Entonces con esa ley en específico, con respecto a ese tema, ya la ley anterior pierde su vigencia. Entonces cobra vigencia la nueva ley. ¿Por qué? Porque refieren ambas al mismo tema en específico. La ley derogatoria debe tener igual o superior rango que la derogada. Esto fue lo que
hablé anteriormente de que una ley no puede ser derogada por otra norma de inferior rango, como por ejemplo un reglamento. Es imposible. Para que sea una ley derogada, tiene que ser derogada por otra ley. Una disposición derogada solo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva o en el caso de que la ley posterior a la derogatoria establezca de modo expreso que recobra su vigencia. Esto quiere decir que el hecho de que una ley haya sido derogada por otra y esa otra ley nueva que quedó, digamos, también derogada, no significa que la anterior, es decir, la primera ley original, ya va a recobrar su vigencia. No. Tiene que, o se tiene que aclarar en la derogación de que la primera ley va a recobrar su vigencia o simplemente ninguna de las dos va a quedar vigente hasta que salga una nueva ley que le dé vigencia a esa ley anterior. Las leyes solo pueden ser derogadas por otras leyes, sin embargo, es posible que una ley entre en vigor con un plazo de tiempo expresamente determinado o con motivo de unas específicas circunstancias. Esto quiere decir que hay leyes que, digamos que la ley dice hasta qué tiempo va a estar vigente. Entonces, una vez que esa ley llega a ese tiempo, ya la ley pierde automáticamente su vigencia. Pero eso es porque está expresamente escrito en dicha ley. La derogación expresa tiene varios efectos, entre ellos los siguientes. Para que se produzca la derogación es necesario que la autoridad mencione las formulaciones que pretende derogar. ¿Por qué? Porque conocemos que hay leyes que incluyen varios numerales. Entonces, a veces cuando se deroga una ley, no significa que se deroga completamente, sino que puede ser ciertos numerales de la ley, por ejemplo. La derogación expresa la realiza directamente la autoridad editora, que tiene competencia para intervenir. Eso fue lo que hablé anteriormente, de que solamente el que emite la ley, de donde emana esa ley, es de donde puede salir la ley derogatoria, únicamente. No puede salir de un, por ejemplo, de un municipio, una ley que vaya a derogar una ley de la emanada de la Asamblea. No cabe hablar de incoherencia normativa como resultado de una derogación expresa. ¿Esto qué quiere decir? Que por ningún motivo se puede derogar una ley con una ley completamente contraria o conflictiva con la ley que se pretende derogar, porque no puede haber contradicciones en la derogación. La derogación expresa tiene el efecto de limitar en el tiempo el papel de fuente del derecho de una formulación de normas. Esto no implica que la norma va a perder validez, solamente que en el momento no es vigente. ¿Por qué se aclara esto? Porque a veces hay una norma derogada, pero el caso se presenta varios años después. Pero en el momento en que ocurrió la situación que se está prestando para controversia, en un caso civil, por ejemplo, o digamos si es un caso penal, si el hecho delictivo ocurrió hace 3 años, pero esa ley hoy en día se encuentra derogada, entonces la sanción que se le va a aplicar a la persona es la sanción que se establecía 3 años atrás cuando la persona realizó el hecho delictivo, a pesar de que la ley se encuentre actualmente derogada. No se le puede aplicar la ley actual a menos de que aplique el principio este de que estamos hablando de que lo favorable al reo. Pero digamos que no sea favorable la ley actual para el reo, entonces se verían en la obligación de aplicar la ley anterior. Las normas jurídicas se mantienen vigentes pese a la existencia o aparición de costumbre contra ley. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hay normas que simplemente se dejan de utilizar por costumbre y van quedando allí como olvidadas en el tiempo, pero eso no significa que por el hecho de que no se está aplicando, la norma haya perdido su vigencia. En el momento en que el legislador, en el momento en que el juzgador decida fallar en un caso con una ley así, que aunque se encuentre en desuso, mientras siga vigente en el ordenamiento jurídico, la ley puede ser aplicada. Lo que sí hace esto es que va preparando como el terreno para su derogación, porque una ley que no se usa, pues al final termina siendo derogada.
La norma jurídica derogada sigue siendo aplicada a aquellos casos que aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación. Esto fue lo que mencioné anteriormente. Y por último, para concluir, entonces sabemos que la derogación expresa es aquella en la que una norma derogatoria cita de forma expresa aquellas normas que son derogadas por ella. Tiene que decir que la derogación es sobre esta y esta y esta norma. O sea, se tiene que mencionar textualmente cuál es la norma que se está derogando. La derogación limita temporalmente la esfera de aplicabilidad de las normas derogadas, pero no las anula. Y en este tipo de derogatorias no se aprecia ningún problema o duda frente a la vigencia de las normas que han sido expulsadas. ¿Qué quiere decir? Lo que mencioné anteriormente, que no puede haber contradicción entre la derogación de la norma anterior con la posterior. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Espero que este video haya sido de su agrado y que hayamos aprendido un poco más. Gracias por su atención.